Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Quiero decirles, la próxima semana vamos a tener también programas muy interesantes que quisiéramos que ustedes pudieran aprovechar. Este ministerio fue creado precisamente para eso, para predicar la palabra de Dios, compartir mensajes. Hay algunas cosas que a veces no entendemos en el estudio de la Biblia. Bueno, aquí hay pastores, hay hermanos que tienen mucho conocimiento, que comparten ese talento, ese ministerio, ese don que Dios les ha dado para que muchos podamos entender la palabra de nuestro Dios. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener al pastor David Celis, el presidente de la Unión Mexicana del Sureste, va a estar con nosotros. El sábado va a estar el pastor Francisco Espinosa desde el puerto de Veracruz. Así es que yo quiero invitarlos para que estén con nosotros y sigan nuestra programación los viernes a las 8 de la noche, ya iniciando las horas del sábado, y los sábados a las 2 de la tarde, así como ahora. Así que pues, los invitamos para que estén con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al pastor Bolívar Asensio, que está con nosotros. Pastor, muy buenas tardes. Muchas gracias porque está con nosotros. El pastor Bolívar lo conocía ya por el año de 1985 en la Universidad de Montemorelos, y es un privilegio poder tenerlo en este ministerio. Y pastor, pues el tiempo que tenemos es para la predicación del evangelio y me siento contento. Le mando un abrazo, saber de que está con nosotros, un conocedor, un hombre de Dios, y pues yo sé que Dios lo usa donde quiera que esté. Así es que desde Colorado, el pastor Bolívar Asensio. Le damos el tiempo, pastor. Adelante. Muchas gracias, pastor Nolasco. Quiero saber si me están oyendo. Sí, muy bien. Sí, escucha muy bien. Pastor Nolasco, es una alegría poder estar aquí en tu ministerio, en la filigresía del ministerio Gidequel. Como decía el pastor, hace años que nos conocimos y hemos mantenido una amistad muy estrecha. Yo le doy gracias a Dios por eso. También quiero agradecer a Dios por nuestro hermano Jerónimo, por ese precioso don que Dios le ha dado del canto. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios siga dirigiendo este ministerio y sobre todo guiando su vida, su voz, su garganta, todo eso. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para iniciar el estudio de esta tarde. Querido Padre, gracias por tu palabra, muchas gracias por ella, porque a través de ella tú nos iluminas, nos enseñas, y queremos pedirte que esta tarde tu Espíritu Santo nos enseñe, nos use, nos presente tu verdad, la verdad que tú deseas que aprendamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a pedirles que abran en sus Biblias, los que tienen sus Biblias, y no los que abran sus teléfonos, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, y vamos a estar tomando algunos versículos de ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Vamos a empezar con el versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, aquí el apóstol Juan está presentando dos cosas. En primer lugar, presenta un anticristo que viene, un anticristo que está en el futuro. Pero también está presentando, este anticristo que está en el futuro es en singular, el anticristo. Pero también está presentando los anticristos. Estos anticristos, dice, ahora han surgido muchos anticristos. Este es un presente indicativo. Los anticristos en plural han surgido ahora. Imagínense desde el tiempo de Juan. Quiere decir que aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que notar. Número uno, el anticristo que viene, está en el futuro. Ese ya lo conocemos. Ese ya lo tenemos bien identificado. Es más, hasta sabemos dónde vive, todo eso. ¿Qué número trae? Todo eso ya lo sabemos. Está en el futuro. Él va a venir, va a llegar. Pero los anticristos en plurales, dice el apóstol Juan, ya están aquí.
ya llegaron. En una apreciación muy personal, yo les afirmo lo siguiente. Nos hemos enfocado tanto en el anticristo del futuro, y eso es bueno conocerlo, que hemos descuidado un poco los anticristos de hoy el presente. Yo quiero que sepan que estos anticristos en plural están preparando el camino para el anticristo que va a venir. Estos anticristos que están hoy en día aquí son los que están haciendo todo para que él tenga una acogida, un recibimiento en el mundo. Y es donde ahí yo enfoco un poco mi preocupación. Sí, tenemos que saber el futuro, hermanos. Tenemos que ser expertos en conocer qué son las 7 plagas, los jinetes del Apocalipsis, la bestia, el falso profeta. Todo eso es muy bueno conocerlo. Pero dentro del balance que nos presenta el apóstol Juan en su primera carta, nos está diciendo que los anticristos también hay que ponerles atención. Y él aquí nos define quiénes son los anticristos. En primer lugar, el versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad. Ya hay un concepto aquí muy interesante, verdad. Sigue diciendo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí hay 2 cosas ya. Verdad, mentira. De la verdad no procede la mentira y la mentira no produce verdad. Esto es lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir. Más adelante dice, ¿quién es el mentiroso? Quiere decir que estos anticristos mezclan la verdad con el error, por lo tanto, bíblicamente son llamados mentirosos. Ese es el asunto. Y no solamente mezclan, sino que dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo. Estos no solamente mezclan la verdad con el error, sino que niegan la verdad. Son características que nosotros podemos ir detectando. Mentirosos, niegan la verdad, mezclan la verdad con el error. Hermanos queridos, yo no voy a hablar ahora de cuestiones doctrinales, ¿ok? Porque ese sería un tema muy abarcante. Cómo se están mezclando verdades con mentiras dentro de las doctrinas. Yo quiero hablar de una realidad social hoy en día, porque nosotros vivimos en una sociedad. Nosotros nos movemos, nos desarrollamos en una sociedad. Jesús lo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los dejes en él. Aquí tienen que estar. Qué bonito hubiera sido que al entregarnos a Jesús, nos vamos a otro planeta, no, aquí, en este mundo. Este mundo que tiene una sociedad, y la sociedad que intenta marcar la pauta, la conducta, la creencia, el sentir, los sentimientos, las emociones de la humanidad. Eso es lo que hace la sociedad. Es por eso que nosotros tenemos también que salirnos un poquito de nuestra burbuja y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que ser observadores de lo que sucede allá afuera, porque si nuestra iglesia está en una sociedad y nosotros sabemos cómo se está desarrollando la sociedad, vamos a tener un concepto más amplio de qué es lo que realmente nosotros tenemos que defender. Muchas veces los proyectos misioneros no se hacen de acuerdo a lo que la sociedad está marcando. Yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo que la sociedad, sino qué es lo que vamos a proveer como solución para los problemas de la sociedad. Hablamos que la sociedad se está hundiendo, hablamos que la sociedad está corrupta. Pablo dijo que en los últimos días van a haber muchas cosas en la sociedad que estamos viendo. Es cierto. Por hoy vamos a tocar algunas cositas, algunos elementos, hay muchos, pero vamos a tocar solamente algunos. De aquello que se está mezclando entre la verdad y el error, aquello que está contradiciendo la verdad
en la sociedad, en la sociedad donde nosotros vamos a trabajar, en la sociedad donde vamos en un restaurante, en la sociedad donde nosotros manejamos, en la sociedad donde van nuestros hijos a las escuelas. En esa sociedad se está moviendo todo eso. Hay una palabra que hoy está muy de boga dentro de las líneas filosóficas que están moviendo la sociedad, y esta palabra es deconstruir. Deconstruir. ¿Qué significa deconstruir? Deconstruir significa replantear las bases con el único objetivo de cambiarlas. O sea, ver lo que ya está establecido, observarlo para cambiarlo. Y es ahí que se mete una corriente filosófica que hoy está muy de moda, el posmodernismo. Hermanos, el posmodernismo afecta todo, afecta el arte, afecta la moda, afecta la política, afecta la cultura, afecta la religión, afecta todo donde nosotros nos desenvolvemos. El posmodernismo. ¿Qué es lo que propone esta corriente filosófica del posmodernismo? Por ejemplo, la verdad no es absoluta. Tú tienes derecho a formular tu propia verdad. Fíjense ustedes. Ya no existe una verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Si para ti hoy esto es verdad, tienes todo el derecho que mañana ya no sea verdad para ti. Y yo tengo la obligación de respetarte. Esa famosa palabrita que está muy mal interpretada, tolerancia, tolerancia. Tengo que tolerarte. Es por eso que hoy aún dentro de nuestras iglesias hay muchas personas que están creando sus propias verdades. Porque ese es el concepto ahora. Tú creas tu propia verdad. Eso tiene que ver también no solamente con nuestros razonamientos, sino también con la manera como nos sentimos. Ustedes han escuchado hablar de esas personas que se creen caballo, por ejemplo. Se creen caballo, viven como caballos. Hace poco salió una muchacha que se creía la hija de Salvador Dalí. Y tenían que aceptarla como la hija de Salvador Dalí porque ella sí se cree y hay que respetar eso que ella está creyendo. O sea, lo que el posmodernismo dice es que cada quien tiene su verdad. Esto afecta a la política, esto afecta el arte. Por eso ahora todo es surrealista, no tiene nada forma. La moda ahora no mantiene una armonía, el arte ya no mantiene una armonía, la música ya no mantiene una armonía, ya no, porque todo va cambiando de acuerdo a cómo lo va percibiendo la persona, a cómo quiere que esto sea así. Hay, por ejemplo, quienes creen esa es su verdad, de que están en un cuerpo masculino, pero que se sienten mujer. Aunque exteriormente tengan las características, por ejemplo, de un varón, pero si quiere sentirse mujer, tiene todo el derecho a hacerlo. Esa es su verdad. Esto es lo que el posmodernismo dice. Tú tienes derecho a crear tu propia verdad. Ustedes conocen ese eslogan de los tenis Nike que dice, just do it. Solo hazlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Eso quiere decir que ya no hay reglas, ya no hay leyes que se te tienen que poner enfrente. No, tú eres tu propia ley, tú creas tu propio concepto de moralidad. Tú dices, esto es bueno, yo lo voy a hacer. Y hay que hacerlo y no te detengas. Y es ahí donde se contradice con lo que es el asunto de la religión, porque si la religión solamente sirve para detener el desarrollo del ser humano, lo trauma con ponerle límites, con decirle esto no lo haga, no lo haga. O sea, no hay un concepto de moralidad, ya no la hay. Cada quien va creando su propia moralidad. Cada quien va creando su propio concepto de sí mismo. Yo hago lo que quiero y nadie tiene que decirme nada. Tienen que respetarme. Esto se ve en el hogar. Esto se ve en la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que dicen, no, yo hago lo que quiero. A mí nadie tiene que decirme nada. ¿Se dan cuenta cómo el posmodernismo se ha metido en todo? Ustedes lo pueden ver en la política. No voy a hablar mucho de eso, dicho sea de paso. En el arte. Ustedes pueden verlo en la música. Ustedes pueden verlo en todo. La conducta de los jóvenes, la conducta de los niños. Eso es lo que se inculca en las escuelas. Yo estaba leyendo una carta que mandó uno de los grandes filósofos, donde dice que la escuela va a ser el púlpito más grande para poder
proyectar todos estos conceptos filosóficos en los niños. Por eso ahora les enseñan que ellos, si se quieren sentir niñas, a los varoncitos pueden sentirse niñas. Si la niña se quiere sentir varoncito, tiene esa libertad. Nadie puede restringirlo, ni siquiera sus padres. En uno de los países nórdicos, Noruega, desde hace 2 años, a los niños de 3 años para arriba, ya se le empiezan a inyectar hormonas del sexo opuesto. Por ejemplo, si es un varoncito, ya le empiezan a inyectar hormonas femeninas para que empiece a desarrollar su cuerpecito como una niña. A los 3 años, hermanos, a los 3 años, ya les empiezan a mutilar sus órganos. Porque, dicen ellos, él es libre de decidir lo que quiera. ¿Qué niño tiene la capacidad de decidir su género? Yo le preguntaría a uno de esos padres o uno de esos médicos, dale a tu hijo de 3 años la llave y ponlo al volante para que se vaya solito y maneje. No lo vas a hacer porque no tiene la capacidad para hacerlo. Pero el posmodernismo dice, todo ser humano tiene la libertad de creer en sí o para sí lo que quiere creer. De construir. Quitar las bases para cambiar las cosas. Hay otro aspecto, hermanos, que es otro anticristo que se está metiendo. Otra contradicción de la verdad. Otra contradicción de las bases bíblicas, porque todo esto desde nuestro punto de vista, como hijos de Dios, contradice la palabra de Dios. Otro es, vamos a deconstruir la Biblia. Ustedes se han dado cuenta que de una década para acá han surgido muchas versiones de la Biblia. Muchas versiones de la Biblia. Que no son traducciones, son paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Una paráfrasis es cuando usted toma un pasaje, un párrafo, y usted lo pone con sus propias palabras, expresando lo que según usted eso quiere decir. Y ahí está el problema, porque no son traducciones. Una traducción va a decir, traducido al otro idioma, lo que éste dice en el original. Pero hay que deconstruir la Biblia. Esas son paráfrasis. Y yo me voy a meter un terreno un poquito espinoso. Para mí no lo es. Por ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos. Esas no son traducciones, son paráfrasis. Donde los editores han plasmado en lo que ellos le llaman Biblia, lo que ellos creen que tiene que decir. Miren lo que dicen ellos. Es que teníamos que actualizar al español moderno, porque no se iba a entender en el español antiguo. Sí, pero desgraciadamente no solamente está en español, está en muchísimos idiomas, número 1. Número 2, cuando yo me doy cuenta que estas versiones de la Biblia vienen de un tronco común muy sospechosos, voy a explicarle. Hay 2 troncos comunes de donde vienen las versiones de la Biblia. Uno es el Textus Receptus, el que usó Martín Lutero para traducir la Biblia del griego, el hebreo, al alemán, de donde surge la Reina Valera. De ahí viene ese tronco. Hay otras versiones, la Biblia del oso, por ejemplo, todas esas versiones. De este otro tronco de la Biblia, de traducciones de la Biblia, vienen del texto sinaítico, que era un convento donde estaban monjes paganos. Ellos tenían ese texto, fíjense ustedes. Pero también viene del texto vaticano, que un día en el Vaticano, allá abajo en un sótano, lo encontraron en un bote de basura. Y de ahí vienen las grandes traducciones de la Biblia. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente, palabra de Dios. Todas esas traducciones de ahí vienen. Cuando a mí me dicen, estas vienen del texto vaticano, ya me puso la interrogante. ¿Y cuál es el objetivo? Cambiar. Hay traducciones de esta que he mencionado que han sacado versículos que hablan de la divinidad de Cristo. Hay mucho para hablar de eso, hermanos. Anticristos quitan la verdad, mezclan la verdad con errores. Yo he visto que hay
hermanos nuestros que publican en sus redes sociales, y yo respeto lo que la gente publica, donde viene una de estas versiones, un pasaje, y usted la compara con una Reina de Valera, dice totalmente lo contrario. No es eso lo que está queriendo decir la Biblia. Anticristos, no permanecer en la verdad, meter verdades, meter medias verdades, combinar la verdad con el error. Ese es uno de los anticristos más grandes que se está manejando hoy en nuestro tiempo en nuestras iglesias. No nos estamos poniendo atención a eso. Es que se escucha bonito, es que es una manera de un lenguaje que a mí me gusta, hermanos. Yo no tengo que estudiar la Biblia solo porque me gusta, como dice. Tengo que ir a la Biblia para ver qué es lo que realmente Dios me quiere decir. Y Dios no mezcla la verdad con el error. Hemos visto dos, la sociedad, las Biblias. Y sabe que Satanás no nos va a quitar la Biblia, hermanos, como lo hizo en la Edad Media. Ahí fracasó. Él ahora no nos las puede quitar, los derechos humanos, la libertad religiosa, todo eso van a pelear. No, le va a cambiar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y ustedes saben que una media verdad se convierte en ¿qué? En mentira. De construir. Quitar las bases para cambiarlas. Hay otro anticristo hoy, otra línea anticristo hoy, que está muy de moda. Hay que deconstruir la figura de Jesús. Hace tiempo leí un libro llamado El Celote, la vida y los tiempos de Jesús. Y en la introducción, el autor decía que en medio de sus investigaciones, él ahora ama más al Jesús histórico que a Jesucristo. Cuando yo le dije, porque hay una diferencia aquí, me puse a investigar. Hoy está muy de moda, hermanos queridos, en que la gente está queriendo más en el Jesús histórico. ¿Qué es el Jesús histórico? Que sí existió, que anduvo en la tierra, como lo fue Mahoma, como lo fue Buda, como fueron todos ellos, existió, murió y hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó nada más. Y se inventan muchas teorías de que los discípulos inventaron, que fue una psicosis colectiva, que la resurrección de Jesús no es así. No, no, no. Hace tiempo estaba leyendo la portada de una revista de uno de los seminarios teológicos, no adventistas, de otra denominación. En la portada decía, gloria a Dios. Los ateos están aceptando a Jesucristo. Y dije, mire qué interesante. Los ateos aceptando a Jesucristo. Cuando leo el artículo, los ateos aceptan a Jesús el histórico, no a Jesús el Mesías, no a Jesús Dios, solamente al Jesús hombre, por sus palabras, por su filosofía, por su pedagogía, todo eso, todo eso. Hay que deconstruir a Jesucristo. Hay un libro que se llama Las casualidades no existen. Cuando yo lo leí, me impactó mucho al final ya. El autor propone que la religión ha fracasado. El ateísmo ha fracasado. Entonces hay que buscar un campo común para restaurar el estado espiritual del hombre. Y entonces él propone lo que se conoce como la iglesia emergente, donde existe la oración contemplativa, los mantras, todo eso, donde las iglesias cristianas ahora invitan a budistas, sacerdotes budistas, a tener el momento de adoración. Y de ahí pasan, adoran, todo eso, los budistas, y de ahí tienen su sermón cristiano. Y viceversa, los cristianos van a los templos budistas y hacen todo eso. Hay un libro, Hunger, hambriento sería en español, de un adventista. Es John Ditta. Él fue presidente, rector de una de las universidades adventistas aquí en Estados Unidos. Él propone esto. Él apoya esto. Él dice que en su vida cristiana no había encontrado la paz. Y digo el nombre porque es
muy común, ahí lo pueden encontrar en internet. Les recomiendo esos videos que se llaman el iceberg, así se llama el iceberg, donde él dice que no encontraba la paz en Jesús, pero que se fue allá de misionero, se fue a un país oriental, y allá un maestro, un gurú, fue el que lo llevó a encontrar la paz. Y él ahora anda propagando esa paz. Uno de los más grandes promotores de esta mezcla dentro de la iglesia, de la religión, del mundo cristiano, es uno que les va a parecer muy bien el nombre a ustedes, Rick Warren, con su famoso libro, ¿cómo se llama? Una vida con propósito. Es el más grande promotor de este movimiento cristiano que le llaman ellos. Hay un nombre que a ustedes se les va a hacer muy conocido, que se vendieron muchos libros por parte de los colportores. Vincent Van Peele. Él es el autor, el precursor, el iniciador de ese movimiento, el pensamiento positivo, la declaración positiva, que se ha metido mucho dentro de nuestra iglesia, desgraciadamente. Actualmente se cree que Cristo murió, pero no resucitó. Hay quienes creen que Cristo sí murió, sí resucitó, pero que ahí en su resurrección Él se convirtió en Dios. Él no vino como Dios. Él ahí empieza a ser Dios. Anticristos. Esto es lo que hay en nuestra sociedad, hermanos. Los sistemas educativos ahora, en todos los países, usted puede decir, no, pero aquí en México no, permítame. La ONU ha dado la orden a todos los sistemas educativos del mundo, especialmente en Latinoamérica, que introduzcan estos tipos de temas donde los niños, ellos son dueños de su propio sexo, de su propio género. Y eso es lo que se va a enseñar en las escuelas. En muchas escuelas ya se está enseñando. El país que no acepte esa propuesta de la ONU simplemente no recibirá las ayudas económicas. Hermanos, ¿qué estás haciendo tú para que a tus hijos, al escuchar todas estas propuestas equivocadas, lo voy a decir así, propuestas diabólicas, cómo vas a contrarrestar esto? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué argumentos tienes tú para defender la verdad contra esto si no conocemos, si no sabemos lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo vamos a defender algo que no conocemos? Por eso, repito, tenemos que salirnos un poco de nuestra burbuja para poder entender lo que está pasando en el mundo. Y como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, tener argumentos para defender nuestra fe, argumentos. Hay un concepto filosófico que surge allá por los 80s, por los 1980. Es un concepto filosófico muy interesante porque trataba de revivir la capacidad de análisis en la sociedad. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que Dios me ha creado como me creó? ¿Por qué lo creo? Esta mañana nosotros estudiamos el caso de Abraham. ¿Por qué Isaac fue obediente? Porque Abraham le habló, porque Abraham lo instruyó, Abraham le explicó todo el plan de Dios. De construcción. Hay 2 libros hoy en la Biblia que están siendo muy atacados. Toda la Biblia es atacada, pero hay 2 libros. Están siendo, por los académicos y por los intelectuales, está siendo muy atacado. El libro de Génesis y el libro de Juan. Y yo me preguntaba, ¿por qué el libro de Génesis? Bueno, porque ahí está la creación, porque habla de un Dios creador, un Dios omnipotente. ¿Por qué más? Bueno, porque ahí habla de varón y hembra, hombre, mujer. No da paso a otro tipo de género. Dios lo definió así en su palabra. Por eso el ataque al libro de Génesis.
¿Por qué el libro de Génesis? Porque ahí también se da la estructura familiar. Dejará padre y madre. No dice padre y padre, madre y madre. No, la estructura familiar que Dios ha establecido es padre y madre. Pero Satanás está atacando eso. Ya quitó todo lo que es eso. Ahora hay que agregarle, hay que ponerle más. Padre, padre, madre, madre. Anticristos. Quitándole verdad a la palabra de Dios. ¿Por qué atacan mucho al Génesis? Porque está el diluvio. Porque ahí se presenta que Dios no tolera el pecado, la pecaminosidad humana, el desenfreno pecaminoso del ser humano, Dios no lo tolera. La autosuficiencia, querer estar separado de Dios, Dios no lo tolera. Que Dios condena y castiga el pecado. Ah, no, pero el pecado es una construcción humana. No es cierto. El pecado es construcción satánica. ¿Por qué se ataca tanto el libro de Génesis hoy en día? Porque está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque Dios destruye ese tipo de personas que van en contra de su naturaleza. Por eso es atacado el libro de Génesis. Anticristos. Quitar la verdad, diluir la verdad. Hay que ser tolerantes. ¿Por qué se ataca mucho el libro de Juan? Porque ahí está claramente, específicamente, la divinidad de Cristo, cosa que ya no quieren aceptar los académicos, los intelectuales. Jesús histórico nada más, pero no Jesús Mesías, no Jesús Dios, no Jesús Salvador. Yo no necesito de un Salvador, dicen ellos. Anticristos hoy en día. Hay dos cosas, hermanos, que van a estar siendo fuertes, que ya están siendo muy fuertemente atacadas hoy en día. Dos cosas. Número uno, la ley de Dios y la resurrección de Cristo. La ley de Dios, porque está el sábado. Estos últimos meses he estado investigando aquí en nuestra iglesia. Tengo el privilegio de dar ahorita una serie sobre los argumentos que hay ahorita, siglo XXI, en contra de la ley de Dios. Yo creo que, hermano, que tenemos que actualizarnos. Reconocemos 3 o 4 argumentos nada más. Y es lo que siempre que vamos a usar la ley de Dios le damos la vuelta a lo mismo. Pero hay aproximadamente, hermanos, 32 argumentos en contra de la ley de Dios hoy en día. Y nosotros predicamos que la persecución, que cuando salgamos a las montañas, que vamos a testificar de nuestra fe. Sí, vamos a testificar de nuestra fe, pero no nos hemos dado cuenta de qué es lo que se ha creado alrededor y de qué vamos a defenderse. No sabemos qué es eso. ¿Qué argumentos vamos a tener? Lo segundo es la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿La guerra contra quién es? En primer lugar, contra los mandamientos de Dios. Contra eso. Contra ello ya lo estamos viendo ahora. ¿Y por qué la resurrección de Cristo? 1 Corintios 15:14 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero más adelante en el versículo 17 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Son los anticristos que ahorita, algunos, poquísimos anticristos que se están moviendo. Podemos hablar, hermanos. Fíjense, cuando yo le comenté a alguien que iba a hablar de los anticristos, ¿vas a hablar de la moda, de la televisión? Le dije, no, fíjate que no. Eso ya sabemos bastante. ¿Para qué repetir más de lo mismo? Pero un día, hermanos, me gustaría hablar de lo que es bueno, pero que a la vez es malo. No le voy a decir de qué es. Algún día. Hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer hoy en día ante todo esto que la sociedad está fraguando? Modas, conceptos, costumbres, percepciones, emociones, todo lo está distorsionando. Y todo lo está distorsionando para que el ser humano se aleje de la verdad.
Esa es la realidad en la que nos estamos encontrando hoy en día en nuestra evangelización. Contra eso es lo que nosotros tenemos que batallar, que luchar, que levantar pendón, que levantar bandera contra esos conceptos sociales. Hermanos, yo les voy a decir algo. Sí, el juicio va a ser atacado, pero usted se pone a ver las grandes religiones, católica, budista, shintoísta, confucionista, todos creen en un juicio. Que le ponen, le quitan, pero todos creen en un juicio. Pero tantos argumentos que Satanás está creando para contradecir la verdad de los mandamientos, de la resurrección de Cristo. ¿Qué hacer en una situación así? Vamos a Isaías 5:13. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Saben que la palabra conocimiento aquí es dahat en hebreo, que quiere decir discernimiento? Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Qué triste. Mi pueblo, dice Dios, fue llevado cautivo. Ojo con esto. Parte del pueblo de Dios va a ser llevado cautivo. No a una Babilonia, no a Rusia, no a la Siberia. No, 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 no. Cautivo de su mente. ¿Por qué razón? Porque no tuvo discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Vamos a Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, inmadurez. Falta de discernimiento es inmadurez en el conocimiento de la palabra de Dios. A nosotros no nos hace maduro los años que tenemos dentro de la iglesia. Nos hace maduro el saber, entender, conocer la palabra de Dios. Sigue diciéndole aquí el apóstol Pablo. Y todo aquel que participa de la leche, perdón, el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado el número 1, madurez. Madurez. Para que por el uso también, también los sentidos ejercitados en el discernimiento, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es el discernimiento? El tener la capacidad, hermanos, de discernir, de saber, entender qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Hermanos, ya dejemos nosotros de depender solamente de lo que nos predican. No, eso es bueno. Gracias a Dios que hay grandes evangelistas. Yo una vez lo dije. Tal vez a muchos no les guste. Nosotros debemos de contestar a la gente, no como dice el pastor fulano, no como dice el pastor mengano, no como dice el evangelista aquel. No, 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 no. Hay que contestar qué dice Pablo, qué dice Mateo, qué dice Santiago, qué dice Moisés, qué dice Salmos. Así hay que contestarle a la gente. Por eso dice aquí, para que por el uso, es un ejercicio. Tienen los sentidos ejercitados, los sentidos, tienen sus percepciones que están listas para captar qué es bueno y qué es malo. Pero hoy la permisidad es clara. Hoy nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto. Hace tiempo leí un libro que se llama Dejando de hacer lo bueno para hacer lo correcto. Porque el mundo está marcando la pauta. Pero nuestra pauta de vida, hermanos, es esto.
Nuestra única regla de fe es la palabra de Dios. Y tenemos que estar listos, ejercitados los sentidos para ver qué es lo que está pasando allá afuera en la sociedad. Para entonces nosotros pedirle a Dios discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque ahorita el pecado está tan mezclado, tan diluido, tan bien pintado, tan bien cubierto, tan bien vestido. Es difícil darse cuenta. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de discernimiento, cautivo al pecado, cautivo bajo las huestes del enemigo con sus filosofías falsas, sus conceptos falsos, y nosotros nos creemos muy buenos religiosos de esa manera. Hermanos queridos, yo quiero animarte que le pidas a nuestro Dios, le pidamos a nuestro Dios discernimiento. Dame discernimiento. El salmista escribía: como el ciervo brama por las corrientes, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Nosotros tenemos que decirle: Señor, dame discernimiento, para que cuando se presente en la situación yo sepa lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, una vez escuché un predicador que decía: las señoritas tienen problemas porque se paran al espejo y le dicen: Señor Jesús, ¿te gusta este vestido? Hermanos, esa señorita debe tener discernimiento y tiene que saber lo que debe de usar y lo que no debe de usar. Esa persona no tiene discernimiento. Y Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria que solamente la podemos obtener a través del Espíritu Santo, el discernimiento. Para que cuando vengan esos ataques a nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, nosotros tengamos la capacidad para decirles, enseñarles lo que Dios quiere de ellos. Leí a John Piper una frase de un escritor que dice: si tú permites que los egipcios eduquen a tus hijos, no te quejes si tus hijos se visten como egipcios. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos queridos. Y que podamos entender, conocer, discernir el tiempo en que vivimos. Son tiempos difíciles, como predicaba ayer el pastor Rivero. Son tiempos peligrosos. Hay que vivir de acuerdo a la realidad, pero no involucrándonos en la realidad pecaminosa. Deseo para todos un feliz sábado. Deseo para todos muchas bendiciones y que Dios nos dé ese discernimiento, esa capacidad para poder contrarrestar la verdad del error y defender la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La hermana Joy dice: hoy el mundo necesita hombres y mujeres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, que sepan llamar al pecado por el nombre que se merece, y que eso seamos tú y yo, que podamos enfrentar un mundo peligroso, pero con la frente erguida, con seguridad, con el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Hermoso mensaje, Pastor Asensio. Yo creo que nos queda claro cómo los anticristos están ahora acaparando prácticamente todo, en todos los sentidos: escuela, iglesia, sociedad, familia. Pero con la ayuda de Dios, nosotros podemos seguir adelante y pedirle la dirección a Dios para que Él pueda guiar nuestras vidas, de tal manera que podamos nosotros realmente conocer la verdad, discernirla correctamente. Muchas gracias por este mensaje, Pastor Asensio. Es un privilegio poder escucharlo y creo que no va a ser la última vez. Vamos a tener que invitarlo más seguido. Hay por allí algo pendiente que mencionó hace un rato. Así es que vamos a tener la oportunidad de escucharlo más adelante en nuestra programación. Vamos a incluirlo para que
siga. Un abrazo, muchas gracias por este mensaje. Creo que fue de mucha ayuda, de que nosotros pudiésemos ahora comprender algunas situaciones que pasamos desapercibidos o que solamente lo dejamos para que la cosa suceda. Muy bien, vamos a despedirnos con una oración. Quiero agradecer a todos por esta bendición de poder haber estado aquí. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ella, a gozarnos. Ayúdanos a disfrutarla y que nos enseñe, nos muestre. Ayúdanos a ser fieles a ti. En tus manos ponemos nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias. Y danos un resto de sábado feliz. En Jesús te lo pedimos todo. Amén.